2 átomos de hidrógeno. Y pues bueno, aquí yo sigo teniendo mis 16. Y entonces de oxígeno al final quedaron, bueno, aquí tenía 2. Y aquí entonces 2 por 1, 2, más 2 son 4. ¿Qué pasó aquí? Tengo que volver a modificar estas dos moléculas. ¿Para qué? Para que yo pueda obtener el mismo número de átomos que ahora me quedaron acá. Entonces, vamos a empezar por carbono y seguimos con hidrógeno. Entonces, yo aquí tengo 8. Necesito multiplicar este 1, que es un átomo de carbono, por un número que me dé 16. Pues directamente voy a poner el 16. Entonces, ahora van a ser 16 moléculas de dióxido de carbono. Ya lo tengo balanceado. Y luego me paso al hidrógeno, acá. Me tiene que dar 32. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? También agregar 16 moléculas de agua. Entonces, 2 por 16 me da 32. Ya los tengo balanceados. Pero ¿qué pasó otra vez con el oxígeno? Se nos volvió a desbalancear. Ni modo, así es esto. Entonces voy a tener que volver a contar los oxígenos que hay. Y ahora entonces yo tengo 16 moléculas de dióxido de carbono. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar el 2 por 16 de oxígeno. ¿Cuántos me da? 32. Aquí tengo ya 32 átomos de oxígeno. Y ahora los de acá. Entonces 16 por 1, 16. ¿Cuánto me da en total? Son 48. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Pues entonces modificarlas de acá, ¿no? Solo para corroborar que estén correctas. Hasta ahorita quedamos que teníamos 2 de oxígeno y acá teníamos otras 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para poder igualar mis 4 oxígenos de acá a los 48 de acá? Yo ya modifiqué mi octanal, ya tengo 2 moléculas. Entonces ahora sí puedo trabajar con el oxígeno nada más, porque si se fijan, ya tengo números pares. Antes tenía 3, entonces por eso no podía utilizarlo. ¿Qué número multiplicado por 2 y después sumándole los otros 2 oxígenos que tengo acá me puede dar un 48? Entonces, aquí yo tengo 2 de oxígeno. Si el 2 lo multiplico por 23, por ejemplo, ¿cuánto me va a dar? 2 por 3, 6, 2 por 2, 4. Entonces, ya tengo 46 átomos de oxígeno aquí, ¿ok? Más los 2 que tengo en el octanal, ya me da los 48. Ya tengo balanceada mi ecuación. Y esto se queda acá. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de esta ecuación? Entonces, por 2 moléculas, por 2 octanales más 23 moléculas de oxígeno, yo voy a obtener 16 moléculas de dióxido de carbono más 16 moléculas de agua. Esa ecuación ya es correcta, ya está balanceada. Y las respuestas serían estas, las que están acá en rojo, ¿ok? Vamos a continuar con el segundo ejemplo, que de hecho pues es más sencillo. Entonces, paso 1, separamos nuestros elementos, ya están acá. Paso 2, cuento el número de átomos de cada uno de los elementos. Entonces, fíjense bien, aquí yo tengo 2 de sodio y son los únicos. Entonces, aquí hay 2. De este otro lado nada más tengo 1. Y luego de carbono tengo 1, 2 y ya es todo. Y luego de carbono de este lado tengo 1, 2. De nitrógeno tengo 2 de este lado. ¿Son todas? Sí, son todas. Y de este otro lado nada más tengo 1. De oxígeno tengo 3 de este lado. Son todas. Y de este otro lado tengo 1. Empezamos entonces a balancear el sodio. Tengo que llegar a 2. ¿Dónde lo tengo? Aquí, en el cianuro. Entonces, el cianuro de sodio, como nada más es una molécula, pues simplemente tengo que llevarla a 2 para yo poder obtener mis 2 átomos de sodio en ambos lados de la reacción. Ok, entonces ya tengo 2 acá, 2 acá. Pero ya se modificaron estos 2 elementos, el carbono y el nitrógeno. ¿Por qué? Porque ya son 2 moléculas, entonces tienen que ser el doble de las que ya tenía. Si yo antes tenía 2 acá, pues entonces ¿cuántas voy a tener? Vuelvo a contar.
Entonces carbono y nitrógeno se modifican. Entonces tengo 2 por 1, 2, más esta, 3. De nitrógeno, nada más lo tengo acá, entonces es 2 por 1, 2. Y así queda, ¿no? Muy bien, nos pasamos con el siguiente elemento, carbono. Yo tengo 3 de este lado y 2 de este lado. ¿Qué voy a hacer para poder llegar al 3? Fíjense bien aquí, entonces tengo 1, 2. ¿Cuál voy a utilizar para poder modificar libremente y que no me modifique el resto de elementos? Pues voy a utilizar esta, ¿no? Entonces, ojo con esto porque también lo vi. Pues es muy fácil decir, pues 3 y ya, 3 y 3. No, pero acuérdense que también acá hay un carbono. Entonces hay que revisar bien dónde tengo los elementos para que no se me vaya a pasar uno solo. Porque si se me pasa nada más uno, pues ya quedó desbalanceada, ya está incorrecta, ¿no? Entonces, si yo le pusiera 3 aquí serían 3, 4. Me estoy pasando. ¿Qué número le voy a poner? Pues 2. Entonces, 2 por 1, 2, más esta, 3. Y ya está. Ok, seguimos con el nitrógeno, solamente vamos a corroborar que esté balanceada en ambos lados. Entonces, de nitrógeno tengo aquí 2, ¿ok? Y de este otro lado tengo 2, 2 por 1, 2. Ahí está, perfecto. Y ahora vamos con el oxígeno. Entonces, acuérdense que tenía 3 de este lado y acá nada más tengo 1 en mi óxido de carbono. Entonces, ¿qué voy a hacer para poder nivelar el oxígeno? Pues simplemente le puedo poner, ¿cuántas? 3 moléculas. Directamente 3, ¿por qué? Porque es la única molécula en la que hay oxígeno, las demás no me las van a modificar. Y ya voy a tener automáticamente mis 3 átomos de oxígeno en los productos. 3 por 1, 3, ¿ok? Ojo, ¿qué pasó acá? Yo tenía carbono, tengo carbono también en la molécula. Entonces, lo que voy a hacer es volver a contar los carbonos. ¿Por qué? Porque ya se me modificaron aquí. Entonces, tengo carbono también aquí. Voy a contar la de las 2 moléculas. Entonces es 2 por 1, 2 átomos de carbono acá. Y aquí voy a tener 3 por 1, 3. Entonces 3 más 2 me da 5. Voy a tener 5 átomos de carbono en mis productos. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Volver a modificar acá. Quiere decir que voy a tener que volver a modificar este coeficiente. Borramos el 2. Y ahora, lo más fácil que sería, que también lo vi, pues le pongo 5, ¿no? Pero es el mismo ejemplo que les puse hace ratito. 5 por 1, 5, más la que tengo acá, 6, ya no me da. Entonces, fíjense bien en eso. ¿Cuál le voy a poner? Pues 4. 4 por 1, 4, más la que tengo acá, 5. Y ya me quedó balanceado. ¿Ok? En teoría ya está balanceada la ecuación, solamente vamos a volver a contar para corroborar y estar seguros de que es correcta. Entonces, empezamos con el sodio. Aquí yo tengo 2, son todas, ahí está. Y aquí yo tengo 2, son todas. El sodio ya está balanceado. Y luego carbono, tengo una aquí, más las 4 de acá, 5. Y luego me paso a los productos. Yo tengo 2, más las 3 de acá, 5. Ya está bien. Y luego me paso el nitrógeno. Yo tengo 2 acá, bien. Y yo acá tengo 2. Son todas, ya está balanceado. De oxígeno son 3. Ahí están. Son 3. Ya está balanceado, ¿ok? Así es entonces como vamos a balancear por tanteo las ecuaciones. Fíjense el problema, entre comillas, que nos dio esta primera ecuación. Fue un poquito más tardado que esta, ¿no? Entonces, por eso, cuando nosotros nos encontramos con ecuaciones un poquito más complejas, pues a veces el método por tanteo, que es este que acabamos de hacer, pues no es el mejor. ¿Por qué? Porque nos vamos a tardar adivinando el número, ¿no? Si se les hace más fácil este método, adelante, lo pueden hacer. Pero, por ejemplo, para ser un poquito más exactos y para evitar estar adivinando los números, pues tenemos los otros 2 métodos de balanceo que hacen falta, que es el algebraico y el redox, ¿ok? Que esos los vamos a ver después de semana de exámenes. Entonces, para eso necesito que por favor repasen pues todo lo que han visto en matemáticas desde primaria, que es suma, resta, multiplicación y división de fracciones. Entonces es suma, resta, multiplicación y división de fracciones. ¿Por qué? Porque en el método que sigue para poder balancear ecuaciones más largas,
yo voy a necesitar el método algebraico. Y acuérdense que el álgebra combina letras, que son variables, con números. Y esto automáticamente también nos va a dar fracciones. Entonces yo tengo que recordar cómo sumar, restar, multiplicar, dividir fracciones. Para que por favor me repasen eso.